Hola supercientíficos. En esta clase de ciencias aprenderemos qué cuidados debemos tener con los alimentos. En las clases anteriores aprendimos que para estar sanos debemos alimentarnos saludablemente, realizar actividad física, aplicar hábitos de higiene, estar limpios. Pero además hay algo muy importante que es mantener el cuidado de los alimentos que vamos a ingerir. Observa las siguientes imágenes. Esta mujer está comprando un frasco, pero para fijarse bien en si el frasco cumple con las condiciones para consumirlo, es muy importante ver la fecha de vencimiento. Por ejemplo, los mariscos siempre deben consumirse cocidos. Son productos que vienen del mar, por tanto podrían estar contaminados. Seguramente has visto a tus familiares que siempre lavan muy rigurosamente las frutas y las verduras antes de comerlas. Además, te darás cuenta que hay alimentos que siempre deben permanecer en el refrigerador antes de consumirlos. Por ejemplo, los lácteos y las carnes. ¿Sabes por qué es importante lavar las verduras y las frutas? Es muy importante porque, por ejemplo, las lechugas son regadas, ¿cierto?, con el agua que va por los canales o por las acequias, y esas aguas están contaminadas. Entonces, antes de hacer nuestra ensalada, debemos poner las lechugas bajo el agua por mucho tiempo. Seguramente en tu casa también aplican algún desinfectante para los vegetales, y así nos aseguramos de que eliminan todas las bacterias que por ningún motivo debiesen entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos comer los mariscos y por qué? Los mariscos son deliciosos, pero siempre hay que comerlos cocidos o en el horno. ¿Por qué? Porque vienen del mar y el mar tiene agua contaminada. Te invito a que veamos un video muy interesante donde aprenderemos normas para mantener la higiene, garantizar la seguridad también de nuestra salud. Preparemos. Capítulo 1. Limpiar. En nuestra propia casa pueden haber importantes focos de bacterias peligrosas que pueden provocarnos enfermedades de transmisión alimentaria. En los animales, en la basura e incluso nosotros mismos podemos dispersar bacterias y contaminar los alimentos con un simple estornudo. Antes de manipular cualquier alimento, no os olvidéis de lavaros bien las manos con agua y jabón. Así evitaréis que las bacterias puedan pasar a los alimentos. Limpiad bien las superficies y los utensilios de cocina antes de utilizarlo, especialmente después de manipular alimentos crudos como la carne, el pescado, los huevos, el pollo, etc. Capítulo 2. Separar. Los alimentos crudos pueden tener bacterias susceptibles de contaminar los alimentos cocinados.
Por este motivo, es importante utilizar diferentes utensilios de cocina o bien limpiarlos debidamente antes de volverlos a utilizar. Dentro de la nevera, conservad los alimentos crudos y los cocinados en espacios separados y en recipientes para evitar la contaminación entre ellos, y no os olvidéis de protegerlos herméticamente. Capítulo 3. Cocer. Las bacterias pueden encontrarse en la carne cruda, por eso, al preparar cualquier asado, ternera o pollo, es importante que la carne esté bien cocida para asegurarnos que el interior de la pieza esté, como mínimo, a 75 grados. Aseguraos también que los jugos sean claros y no rosados. Como hemos dicho antes, los huevos pueden contener bacterias en la cáscara. Al preparar una tortilla, se debe cuajar bien el huevo y de este modo evitaréis riesgos de infecciones. Los alimentos deben cocerse el tiempo suficiente, en especial la carne, el pollo, los huevos y el pescado. Capítulo 4. Enfriar. Preparad las comidas con la mínima antelación posible antes de servirlas, y cuando esto no sea posible, conservadlas en la nevera. Observad atentamente la pantalla de la izquierda. Algunas bacterias se multiplican muy deprisa cuando la comida se conserva a temperatura ambiente. En cambio, en la pantalla de la derecha, los alimentos se conservan perfectamente en el interior del frigorífico. Por debajo de los 5 grados y por encima de los 65, el crecimiento de las bacterias se retrasa o se detiene. Para descongelar los alimentos debéis hacerlo en el frigorífico o en el microondas. Observad la pantalla de la izquierda. Si dejamos la comida a temperatura ambiente durante un largo periodo, las bacterias se multiplicarán rápidamente. En la pantalla de la derecha, el alimento se descongela en la nevera sin riesgo de contaminarse. También podemos descongelarlo en el microondas justo antes de cocinarlo. En tu casa, solo tú puedes evitarlo. Espero que hayas disfrutado este video. Es realmente muy útil toda esta información, que lo hayas podido ver con junto a tu familia para que puedan aplicar estas normas y prevenir enfermedades. La evidencia de tu clase será la respuesta escrita por tu apoderado, por qué es importante lavar los alimentos y cómo debemos consumir, por ejemplo, los mariscos, pero también las carnes en general. Según el video, deben estar cocinadas, asadas, ¿cierto?, a temperaturas muy altas por sobre 75 grados. Que tengas un hermoso día. Aliméntate saludable, haz ejercicio, mantente limpio también y cuida del estado de los alimentos que tú consumes. Chao, chao.